Hoy os traigo mi review más sincera y detallada del nuevo iPad Pro M4 de 13 pulgadas con pantalla OLED. Durante estos días he estado probando esta nueva bestia de Apple y hoy quiero contaros de primera mano qué tal rinde y si merece la pena. Así que si estáis pensando en haceros con el nuevo iPad Pro M4 o simplemente tenéis curiosidad por conocer cómo es el iPad, podríamos decir más ambicioso y potente de Apple, quedaos conmigo porque vamos a verlo en detalle. Empezamos. El nuevo diseño del iPad Pro M4 es realmente impresionante. Apple ha logrado reducir su grosor hasta los 5,1 milímetros en el modelo de 13 pulgadas, convirtiéndolo en el producto más fino que han creado hasta la fecha. Además, han conseguido aligerarlo hasta los 579 gramos en la versión Wi-Fi y 582 gramos en el modelo con datos móviles. Si lo comparamos, por ejemplo, con el iPad Pro de 12,9 pulgadas con chip M2 que medía 6,4 milímetros de grosor y pesaba 682 gramos, la diferencia es más que notable. Sin embargo, esta extrema delgadez también parece haber conllevado algunos sacrificios, porque aunque Apple no lo ha confirmado oficialmente, me lleva a pensar que decisiones como eliminar la cámara ultra gran angular que sí tenía el modelo anterior, reducir de 5 a 4 los micrófonos de calidad estudio o incorporar una batería un 5% más pequeña que en el iPad Pro de 12,9 pulgadas con M2 podrían estar relacionados con este afán de conseguir un diseño tan fino. Pasando a la pantalla, el nuevo panel OLED de 13 pulgadas es sencillamente espectacular. Apple ha desarrollado una tecnología propia llamada Tandem OLED, que básicamente consiste en superponer dos paneles OLED completos para multiplicar la luminosidad. El resultado es un brillo de hasta 1000 nits en contenido SDR y HDR con picos de 1600 nits en HDR. También cuenta con unos negros perfectos y unos colores vibrantes con una precisión asombrosa. Si la comparamos con la pantalla mini LED del iPad Pro con M2, la mejora es apreciable, especialmente en los contrastes y la profundidad de los negros, donde ahí el OLED marca la diferencia. No sé si en el vídeo lo estáis notando, pero la pantalla de mi iPad Pro cuenta con vidrio nanotexturizado, que es una nueva opción que Apple ha incorporado en estos modelos y está pensada para usuarios que vayan a usar el iPad con condiciones de luz complejas, ya que dispersa la luz y reduce los reflejos respecto a la pantalla normal. Eso sí, esta pantalla es exclusiva de las versiones de 1 y 2 teras de almacenamiento y como un gasto extra opcional. Continuamos hablando del rendimiento y la potencia del nuevo iPad Pro con chip M4. El iPad Pro estrena el nuevo chip M4, el cual es el procesador de Apple más avanzado hasta la fecha, y a ver, en el uso diario, siendo honestos, no vamos a notar una gran diferencia respecto a los anteriores chips de la serie M, y es que para las tareas cotidianas, prácticamente todos estos procesadores funcionan de forma excepcional sin darnos ningún problema. Por eso, a ver, yo honestamente no recomendaría comprar este nuevo iPad Pro pensando que el chip M4 es el único capaz de darte la potencia necesaria para el día a día. Principalmente porque pienso que estarías desaprovechando gran parte de ese enorme rendimiento extra que te ofrece, ¿no? Si nos metemos precisamente más en datos concretos, el chip M4 cuenta con una CPU de hasta 10 núcleos, una GPU de 10 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos capaz de realizar hasta 38 billones de operaciones por segundo. Además, el ancho de banda de memoria alcanza los 120 gigabits por segundo y estrena un motor multimedia más avanzado. Eso sí, hay diferencias según la versión que compres. Los iPad Pro con 256 GB o 512 GB de almacenamiento montan un M4 con una CPU de 9 núcleos y 8 GB de RAM, mientras que los de 1 TB y 2 TB llevan la versión completa de 10 núcleos y 16 GB de memoria RAM. Para poner en contexto su rendimiento, lo he comparado en benchmark con el recién lanzado MacBook Air M3 que salió hace unas cuantas semanas. Y oye, en las pruebas que le hice en su review, el MacBook Air no consiguió malos datos, consiguió 3171 puntos en single core y 11.995 en multicore. Pues bien, este iPad con chip M4 ha logrado 3.750 puntos en single core y 14.635 puntos en multicore. Esto supone una mejora de alrededor de un 20% frente al chip M3. También he querido hacer un test en la aplicación 3D Mark Wildlife Stream para evaluar el rendimiento gráfico y la estabilidad del nuevo iPad Pro bajo cargas intensivas. Y la verdad, los resultados han sido impresionantes, demostrando
diciendo que el chip M4 no sufre de estrangulamiento térmico y mantiene un rendimiento alto y constante incluso durante pruebas de estrés prolongadas. Si lo comparamos, por ejemplo, con el iPad Pro de la anterior generación con el chip M2, podemos comprobar cómo Apple ha hecho una gran mejora en este aspecto y este nuevo iPad está mucho más preparado para poder soportar largas sesiones de juego o el uso de programas que requieran de muchos recursos del procesador. Pero aquí viene el eterno problema de los iPad Pro, y es que por muy bestia que sea su hardware, al final iPadOS sigue limitando el aprovechamiento de toda esa potencia. Seguimos sin tener apps tan completas y capaces como las versiones de Mac, que, ojo, quiero dejar claro que no quiero que se me malinterprete, este iPad es descomunal y podría hacer las veces de un ordenador para muchísimas cosas, pero las apps que realmente aprovechan todo ese potencial las encontramos a cuentagotas o quizás no son tan completas como las versiones para Mac. Un claro ejemplo es Final Cut. La app de iPad está muy capada respecto a la de Mac. Sin ir más lejos, no permite usar plugins de terceros, pero oye, luego se mueve fantásticamente bien y, por ejemplo, aplicar efectos lo hace sin despeinarse. O por otro lado, los navegadores web, que no son tan completos como en ordenador. Muchas webs no funcionan bien en Safari y alternativas como Google Chrome o Firefox se ven lastradas por las limitaciones de WebKit. Yo mismo no podría grabar ahora mismo los podcasts de la Manzana Mordida Plus en iPad con la misma comodidad y funciones que en Mac. Es como si, para que se me entienda, ¿no?, esta analogía, como si a un Ferrari le pones ruedas de un tractor. iPadOS 18, que es la próxima versión del sistema operativo, creo que debería empezar a cambiar esto de una vez o tanta potencia seguirá siendo un sinsentido. Continuamos hablando de las cámaras y los nuevos accesorios de este iPad Pro M4. En cuanto a las cámaras, hay un cambio notable en la parte trasera. Apple ha decidido eliminar la cámara ultra gran angular, dejando solo una cámara gran angular de 12 megapíxeles con las mismas especificaciones que la generación anterior. No obstante, aunque la cámara no se usó mucho en el iPad, tener una menos, bueno, pues es un punto negativo evidente con respecto al modelo anterior. Eso sí, estrena un nuevo Flash True Tone adaptativo que mejora considerablemente el escaneado de documentos. Concretamente, gracias a la inteligencia artificial, el iPad Pro es capaz de detectar automáticamente formularios o recibos, y si detecta alguna sombra, hace varias fotos con el Flash True Tone y las superpone para crear un documento escaneado en buena calidad, sin sombras ni reflejos. Una función que es, creo, bastante útil si vais a usar mucho el iPad Pro para digitalizar documentos. En la parte frontal mantiene la cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles del modelo previo, pero con una novedad importante, y es que ahora esta está ubicada en el marco lateral. Esto permite una mejor experiencia al hacer videollamadas con el iPad conectado a un teclado, ya que la cámara te enfoca de frente. Eso sí, también es verdad que al estar en el lateral, desbloquear el iPad con el Face ID en vertical puede resultar un poco incómodo en ciertas situaciones si lo sujetas, por ejemplo, con las dos manos. Pasando a los accesorios, tenemos dos grandes novedades, el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard. Para empezar, el Pencil Pro cuenta con un avanzado sistema de detección de presión. Cuando estéis utilizando una app de dibujo, el lápiz es capaz de detectar cuando lo estáis apretando. Y si lo apretáis con fuerza, automáticamente os abrirá una paleta con el que vais a poder cambiar el instante de herramienta, como también ajustar el grosor del trazo o seleccionar un nuevo color. Todo sin tener que apartar prácticamente el Apple Pencil de la pantalla. Ya digo, es muy cómodo y fluido. Pero no solo eso, Apple ha integrado un giroscopio de alta precisión en el Apple Pencil Pro, que lo que nos va a permitir es girar el lápiz para poder controlar con precisión milimétrica herramientas como por ejemplo la pluma o el pincel. Y aún hay más, ¿eh? El Apple Pencil Pro cuenta también con un motor áptico diseñado a medida por Apple, y esto quiere decir que vais a sentir una respuesta táctil instantánea cada vez que hagáis un gesto, como por ejemplo el de apretar o también el del doble toque. Vais a notar, pues eso, cómo vibra cuando se realiza una acción, y oye, este es un detalle que particularmente hace que se sienta todo más natural e inmediato. Siendo sinceros, el Apple Pencil Pro es una maravilla. Si sois de los que uséis mucho el lápiz para dibujar, escribir o tomar notas, os va a encantar. Eso sí, tened en cuenta que este Pencil Pro solo es compatible con los nuevos iPad Pro con chip M4 y los iPad Air con chip M2. Es decir, que si tenéis un modelo anterior, tendréis que seguir con el Apple Pencil de segunda generación, que oye, también os digo que no está mal. Y ahora vamos con la otra gran novedad en accesorios, que es el Magic Keyboard. Para empezar, tiene un diseño fino y compacto que apenas añade grosor al iPad, pudiendo ajustar el ángulo de visión de la pantalla tal y como venimos haciendo con la versión anterior. Otra mejora importante está en el trackpad. Ahora es de vidrio y tiene una superficie más amplia, lo que hace que los gestos y el cursor se sientan mucho más precisos y naturales.
Además, por primera vez en un teclado para el iPad tenemos respuesta áptica, es decir, que notaréis una pequeña vibración al hacer clic que hace que todo también se sienta más responsive. Este nuevo Magic Keyboard también estrena una fila de 14 teclas de función. Con ella vais a poder acceder directamente a ajustes como el brillo de la pantalla, el volumen, por ejemplo también reproducir o pausar y muchos más ajustes. Todo sin tener que apartar los dedos del teclado. Pero eso no es todo. Una de las novedades más interesantes del Magic Keyboard es que ahora el reposamuñecas es de aluminio. Esto no solo le da un acabado premium y elegante, sino que además aporta mayor robustez y durabilidad. Es un detalle que se agradece especialmente si vais a pasaros muchas horas escribiendo. La bisagra también es de aluminio y es muy resistente, capaz de aguantar miles de aperturas sin inmutarse. Y además tenemos un conector USB-C en el lateral para cargar el iPad sin ocupar su propio puerto. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Merece la pena comprarlos? A ver, en mi opinión, para el público general, el Magic Keyboard es más recomendable que el Pencil Pro, aunque seguro que hay opciones más económicas en el mercado. Tened en cuenta que el Magic Keyboard para el modelo de 13 pulgadas cuesta 399 euros. Si le sumamos el precio del iPad Pro de 13 pulgadas más básico, que parte de los 1.549, ya tenemos que pensárnoslo muy bien. Con el Pencil Pro, Apple ha hecho un movimiento polémico al no hacer compatible estos nuevos iPad Pro con el Apple Pencil 2. Si queréis disfrutar de las funciones más útiles del Apple Pencil, no os va a quedar otra que comprarlo y cuesta 149 euros. Dicho esto, también os digo, creo que puede ser una gran inversión para usuarios que sean, por ejemplo, diseñadores, artistas digitales o cualquiera que tome muchas notas a mano y quiera aprovechar al máximo sus nuevas capacidades. Vamos a hablar ahora de la autonomía de este nuevo iPad Pro M4. Apple promete hasta 10 horas de navegación web por Wi-Fi o de reproducción de vídeo, exactamente la misma cifra que en el modelo anterior con chip M2. En mis pruebas, no puedo deciros con exactitud si la batería cumple exactamente con lo prometido, pero sí que con un uso variado de navegación, algo de gaming ocasional y bastante consumo multimedia, llega al final del día sin muchos problemas. Es cierto que las pantallas OLED pueden consumir más energía que las LCD o mini LED cuando se muestran contenidos muy brillantes o blancos a máximo brillo. Sin embargo, en el uso normal con niveles de brillo típicos y contenidos variados, las pantallas OLED suelen ser más eficientes. Además, no hay que olvidar la gran eficiencia energética del nuevo chip M4. Apple afirma que ofrece el mismo rendimiento que el M2 consumiendo la mitad de energía. Esto, unido a la gestión inteligente de la pantalla OLED que pueda apagar píxeles individuales en fondos oscuros, hace que la autonomía total del nuevo iPad Pro no se vea penalizada, sino más bien lo contrario. Dicho esto, tengo que hacer una crítica importante a la estrategia de Apple respecto a los cargadores, y es que, al menos en España y en otros países europeos, el nuevo iPad Pro M4 no incluye el adaptador de corriente en la caja, solo trae el cable USB-C. ¿Y qué queréis que os diga? A mí particularmente me parece una decisión absurda y contraproducente. Porque, a ver, vale que muchos usuarios ya tendrán un cargador USB-C de otro dispositivo, pero no todos. Especialmente si es tu primer producto Apple o tu primer dispositivo con USB-C. Tener que comprar el adaptador por separado es un engorro y un gasto extra que no debería ser necesario. Y lo peor es que en otros mercados como Estados Unidos o Latinoamérica, el iPad Pro sí incluye el adaptador en la caja. Por tanto, no entiendo por qué Apple aplica este criterio solo en determinados países. Si es por cuestiones medioambientales o de ahorro de costes, debería ser una política global. Y bueno, llegamos al final de este análisis del nuevo iPad Pro M4 de 13 pulgadas y es momento de hacer una recapitulación y dar mi veredicto final. A ver, empecemos por los pros. Y es evidente, ¿no? El nuevo diseño es una maravilla con un grosor de apenas 5,1 milímetros que lo convierte en el producto más fino de Apple hasta la fecha. Luego tenemos también la pantalla OLED, que es espectacular con unos negros perfectos, y luego también los colores son muy vibrantes y un brillo que llega hasta los 1600 nits en contenido HDR. Por otro lado también el chip M4, que es una bestia con un rendimiento de hasta un 20-25% superior al de ya por sí potente M3. Y luego los accesorios como el Pencil Pro y el Magic Keyboard, digamos que elevan la experiencia ya a otro nivel con nuevas funciones como por ejemplo en el Pencil la detención de inclinación y también la presión, y luego el trackpad áptico y la fila de teclas de función en el teclado. Pero claro, no todos son luces. Apple ha tenido que hacer algunos sacrificios para conseguir, por ejemplo, este diseño tan fino como eliminar la cámara ultra angular o reducir ligeramente la batería, y además el sistema operativo iPadOS sigue limitando el aprovechamiento de toda esa potencia bruta sin apps tan completas y versátiles como las de macOS. Y luego, claro, está el tema del precio. A ver, seamos claros, los iPad Pro
llevan años siendo demasiado caros. No porque no lo valgan a nivel de hardware, que lo valen y con creces, sino porque por sus capacidades y limitaciones de software, en la mayoría de casos un MacBook Air o un MacBook Pro de 13 pulgadas son una mejor opción y a un precio inferior. El iPad Pro de 13 pulgadas parte de los 1.549 euros solo por la tablet. Es decir, que si le sumamos los 399 euros del Magic Keyboard y los 149 euros del Apple Pencil Pro, nos vamos a 2.097 euros. Y eso sin sumar que en España habrá quien necesite el cargador de pared. Pero bueno, vamos a suponer que el que lo compre lo tiene. Por ese dinero podemos comprar un MacBook Air con el chip M3, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD que cuesta 1.989 euros y que será, en mi opinión, mucho más versátil y potente para la gran mayoría de usuarios. Y ojo, eso si nos quedamos con el iPad de 256 GB de almacenamiento, es decir, que también hay una diferencia considerable de almacenamiento entre 1 TB y 256. Porque el iPad Pro, recordemos, cuenta con 3 versiones más. Cuenta con 512, 1 TB y 2 TB. Entonces, ¿a quién recomendaría comprar este iPad Pro M4? Pues bueno, básicamente a dos perfiles. Profesionales creativos que necesiten lo último en pantalla, potencia y accesorios para su flujo de trabajo, como podrían ser diseñadores, ilustradores o, bueno, también algún editor de vídeo que quiera aprovechar ahí bien el Apple Pencil Pro y alguna app como Procreate o LumaFusion. Y luego usuarios avanzados y entusiastas de la tecnología que, bueno, pues como siempre quieran lo mejor de lo mejor y no les importe pagar el alto precio, aunque no aprovechen el 100% de sus capacidades. Para el resto de usuarios, incluso aunque tengan el presupuesto, mi recomendación sería ir a por un MacBook Air con M3 o incluso el nuevo iPad Air con M2 que ofrece el 90% de las prestaciones del iPad Pro a un precio mucho más razonable. Por cierto, si queréis comprar este iPad o cualquier producto Apple, os recomiendo hacerlo en Katwin, que son sponsors de nuestro canal y que además de ser unos grandes profesionales, cuentan con un servicio excepcional y promociones muy interesantes. Muchos vídeos que hacemos en el canal no serían posibles sin ellos, así que ya solo por eso os pediría que pinchéis en el link que os dejo en la descripción para que podáis ver todos los productos que ofrecen. Y nada, gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado os pediría por favor que dieseis un me gusta al vídeo y que os suscribáis. Y además os recuerdo, si no lo sabéis, que si visitáis lamanzanamordida.com podréis suscribiros a nuestro servicio extra donde ofrecemos más contenido, una comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y además hacemos regalos todos los meses. Precisamente este mes vamos a regalar un iPad Air de 13 pulgadas a uno de nuestros suscriptores, así que si os apuntáis todavía estáis a tiempo de participar. Por mi parte, nada más, nos vemos, si todo sale según lo previsto, mañana con otro vídeo que posiblemente sea la review al iPad Air. Así que si queréis verla, ya sabéis, estad muy atentos, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!